Hola mis amados y amadas en Cristo Jesús, Dios me les bendiga mucho, bienvenidos una vez más a este programa La Biblia Leída y Explicada. Hoy ya vamos a terminar con el estudio del capítulo 4 y para eso vamos a leer los versículos desde el 43 hasta el 54 bajo el título Jesús sana al hijo de un noble. Así que como siempre hacemos, vamos a orar primero. Padre, gracias te damos, Señor, por este momento especial donde vamos a leer tu palabra. Gracias porque tú has permitido, Señor, que hoy tengamos una copia de tu palabra en nuestro idioma, en nuestras manos, Señor. Qué gran bendición, Dios mío. Yo te pido que en esta hora, Señor, tú me estés dando tu gracia, Dios mío, tu sabiduría, Espíritu Santo, amado mío, amigo mío, ayúdame, Señor, dame revelación de tu palabra, Dios mío, que fue inspirada por ti, Señor, para compartirlo con tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Así que vamos a leer Evangelio según San Juan, capítulo 4, verso 43. Dice: 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también allí ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó a la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella hora era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Amén. Gloria a Dios. Y bueno, aquí vemos esta historia tan bonita de esta sanidad que hizo Jesús al hijo de este hombre noble, pero aquí yo veo que el mensaje principal no es tanto el hecho de la sanidad y del poder que Dios tiene para sanar a los enfermos, sino lo que Jesús quiere transmitirnos, o lo que el apóstol Juan quiso transmitirnos a través de este pasaje, es la importancia de creer en la palabra de Jesús, en la importancia de que nuestra fe no se base solamente en señales y en milagros, sino en la palabra de Dios. Por eso es que estudiamos la palabra de Dios, por eso es tan importante conocerla, por eso es tan importante que la palabra de Dios se meta en nuestra mente y que toda nuestra mente crea una cosmovisión bíblica, que pensemos conforme a la palabra de Dios y que creamos en las palabras de Dios, que a través de su palabra podamos conocer el carácter de Dios. Y una de las características del carácter de Dios es que cuando Dios dice algo, lo cumple. Cuando Dios promete algo, lo hace. Y es muy importante para nosotros y para Dios que nosotros crezcamos en esto, que nuestra fe crezca en saber que todo aquello que Dios ha dicho lo va a cumplir, aunque las circunstancias se vean diferentes. Notemos que aquí al principio nos dice que 2 días después del encuentro de Jesús con la samaritana ahí en Samaria, recordemos que Jesús iba de Judea a Galilea y le fue necesario pasar por Samaria, y allí se quedó 2 días. Y me llama la atención que el apóstol Juan dice: porque el profeta no tiene honra en su propia tierra.
¿Qué nos está diciendo Juan? Nos está diciendo que en Samaria, que no era la tierra de Jesús, allí honraron a Jesús. Y me llama la atención que cuando se refiere a los milagros y a las señales, habla de los milagros que Jesús hizo en Judea y de los milagros que Jesús hizo en Galilea, pero no nos dice nada de los milagros que Jesús hizo en Samaria. Sin embargo, allí se quedó 2 días porque allí lo honraron, allí creyeron en su palabra, y es lo que el apóstol Juan nos quiere transmitir, lo que creo que el Espíritu Santo nos quiere transmitir a través del apóstol Juan. Y entonces sucede esto, por eso entre tantos milagros y entre tantas señales, el apóstol Juan fue movido a escoger precisamente, en el cual viene este hombre rico, este hombre que sabe que Jesús tiene poder para sanar, pero él quiere que Jesús vaya con él para que sane a su hijo. Y entonces es por eso que Jesús lo reprende, porque su fe está basada en lo que ve, está basada en señales y milagros. Por eso le dice, si no vieres señales y milagros, no creeréis. Y Jesús se rehusó a ir con él, a diferencia de otros pasajes donde vemos que Jesús fue, donde vemos que Jesús se acercó, como es en el caso cuando la hija de Jairo murió. Sin embargo, aquí vemos que Jesús le desafía para que él aprenda a creer en la palabra de Jesús, para que él aprenda a creer no solamente en lo que puede ver, sino por la fe. La fe es confiar en que Dios hará lo que ha dicho basado en su carácter, y ese es el paso que Dios quiere que nosotros demos en la vida. Por eso es que él lo envía solamente con una palabra y se rehúsa a ir con él, para desafiar la fe de este hombre para que creciera un poco más. Y este hombre tuvo que irse de regreso a su casa basado en una promesa, basado en una palabra. En aquel tiempo no era como ahora que tenemos teléfonos móviles donde con un mensaje podemos enterarnos lo que está sucediendo en otro lugar del mundo. Este hombre tuvo que caminar unos cuantos kilómetros de regreso solamente aferrado en una palabra que Jesús le había dado, creyendo de que esa palabra se iba a cumplir. Y me llama la atención de que este hombre no protestó, no refutó lo que Jesús le dijo, sino que fue obediente, aceptó el reto, el desafío que Jesús le propuso. Tal vez él había visto que Jesús sanaba a las personas cuando los tocaba, cuando oraba por ellos, y era lo mismo que él quería que Jesús hiciera con su hijo, pero esta vez tuvo que creer un poco más allá, tuvo que creer en la palabra de Jesús sin haber visto nada, y con esa fe ese hombre regresó. Y dice que cuando ya estaba regresando le salieron al encuentro para avisarle que su hijo ya estaba bien, y entonces él preguntó ¿a qué hora fue que comenzó a ponerse bien? Es decir, él quería confirmar si realmente el milagro sucedió porque Jesús lo dijo, o fue que simplemente el hijo se puso bien de la enfermedad repentinamente. Y cuando le dijeron que era a la misma hora en que Jesús había emitido la palabra, pues entonces dice que él creyó con toda su casa. Es decir, que este hombre pudo creer en Jesús no por lo que había visto, sino por lo que Jesús le había dicho, y por su fe recibió este milagro. Por eso es que vemos que hoy en día a veces el Señor nos promete algo y nos hace esperar, nos hace que transcurramos unas millas, unos kilómetros con esa promesa en la mano, y si somos fieles y creemos hasta el final, vamos a ver el milagro. Por eso a veces el Señor no contesta las oraciones que le hacemos en la manera en que nosotros queremos, ni en el momento en que nosotros queremos, porque Él quiere desafiar nuestra fe, que aprendamos a creer en Él, no por lo que ven nuestros ojos, sino por su carácter. Tal vez tú estás pasando por un momento difícil en el sentido de que le estás pidiendo algo al Señor y ves que pasa el tiempo y el Señor no te responde en la manera que tal vez tú quisieras, o tal vez ya te han dado una promesa de que Dios va a responder tu oración, sin embargo no lo ves materializado. Tú y yo tenemos que aprender a agarrarnos de una palabra y creer hasta el final. Quiero orar por ti para que el Señor aumente tu fe y tu paciencia para que puedas resistir hasta ver tu promesa y tu bendición cumplida. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta palabra, Señor, porque esta palabra hoy nos alienta, Señor, a tener una fe superior, no una fe que se base en lo que pueden ver nuestros ojos, sino que una fe que cree en tus promesas, que se aferra a una palabra y que espera hasta ver el cumplimiento, Señor, del milagro. Yo te pido por la persona que me mira, que me escucha en esta hora, que está orando conmigo, te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que tú le ayudes, Dios mío, a perseverar en su fe, a perseverar
continuar creyendo, a no desistir, Dios mío, de creer en la palabra que tú le has dado, a esperar su milagro, Señor, y estar allí hasta el último momento en que pueda ver tu gloria, Señor, como la vio este hombre también, Padre. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Espero que este pasaje hoy te haya desafiado a que tu fe crezca, a que tu fe prospere y a que puedas recibir tu milagro, tu bendición de parte de Dios. Y nos vemos, Dios mediante, en el siguiente programa para comenzar el estudio del capítulo 5 del Evangelio según San Juan. Dios te bendiga mucho. Chao.